Bueno, buenas noches. Vamos a improvisar en época de pandemia con los recursos que contamos en este momento para hacer una explicación muy corta pero muy importante respecto a la clasificación de los procesos según el Código General del Proceso, libro tercero del Código General del Proceso, la clasificación de los procesos en Colombia, en el área civil. Eh, he caracterizado de una manera muy concreta cuatro grandes bases o cuatro grandes procesos que hay en Colombia, y pienso que esta forma que se está explicando, la que yo he explicado a mis alumnos del área del derecho procesal en los departamentos, en la ciudad de Pasto, en la ciudad de Popayán o en el consultorio jurídico donde me he desempeñado también como asesor del área civil, les he explicado de una forma muy sencilla y ha gustado y quiero compartirla en este momento. Según el libro tercero del Código General del Proceso, tenemos unas cuatro grandes columnas y podemos distribuirlas. La primera gran columna con los procesos declarativos, la segunda gran columna los llamados procesos ejecutivos o de ejecución, la tercera columna los procesos de liquidación o llamados procesos liquidatorios, y la última columna, la cuarta gran columna, son los procesos de jurisdicción voluntaria. Si yo tengo en cuenta estas cuatro grandes columnas, yo voy a tener mucha claridad en por lo menos saber qué camino escoger cuando se me presente un proceso. ¿Cuándo acudo al proceso declarativo? Cuando el derecho es incierto y voy a que un juez lo declare. ¿Cuándo acudo al proceso ejecutivo? Cuando parto de un derecho cierto, voy a que un juez lo ejecute. Claro, como toda presunción, porque es una presunción, admite prueba en contrario, por supuesto. ¿Cuándo acudo al proceso liquidatorio de liquidación? No es tanto el derecho, claro que también admite prueba en contrario, pero lo que interesa en este proceso liquidatorio de liquidación es cuánto me corresponde, cuánto nos toca. Los procesos de jurisdicción voluntaria están contemplados en el artículo 513 del Código General del Proceso. No hay contraparte, no hay litis, pero necesito acudir ante la jurisdicción para que un juez me otorgue un derecho, y están enlistados en el artículo 513. No hay un versus, a nadie demanda. Vamos por el primero. Cuando el derecho es incierto, necesito que un juez lo declare. Los procesos declarativos podríamos distribuirlos, aunque no aparece eso en la norma. Eso es una cuestión didáctica o doctrinal que se les puede enseñar a los estudiantes de derecho. Es que se puede distribuir en proceso declarativo general y el otro proceso declarativo, que es el proceso declarativo especial. El proceso declarativo general lo vamos a distribuir en verbal y verbal sumario. Los especiales, el legislador dispuso que sean cuatro. Hoy por hoy están vigentes, son estos cuatro. Primero, expropiación. Segundo, deslinde y amojonamiento. Tercero, el llamado proceso divisorio. Y cuarto, el nuevo proceso, el hijo del Código General del Proceso, se puede decir que es el último, el hijo, que es el monitorio. Son de carácter especial y más adelante explico por qué. El declarativo general se divide en verbal y verbal sumario. Dice el artículo 368 del Código General que acudo a un proceso declarativo o proceso verbal en los eventos que no haya un trámite especial. Se va a acudir al verbal. ¿Qué quiere decir eso? Al final de esta pequeña grabación vamos a hacer un ejercicio. Yo siempre voy a acudir primero a tratar de encajar mi proceso, si encaja aquí, si encaja aquí, aquí, ¿por qué no aquí? Y si ya no me encaja en ninguno de estos por materia residual, de manera residual como residuo, lo voy a encajar en los declarativos, en el verbal.
Ahora, si bien, ¿cuál es la diferencia entre verbal y verbal sumario? Es lo mismo. La diferencia está en la cuantía. Pues el verbal sumario conoce procesos contenciosos que no tengan un trámite especial, pero que sean de mínima cuantía. Es decir, si el proceso contencioso que no tiene un trámite especial es de menor o mayor cuantía, se va a ir al verbal. Pero si el asunto contencioso que no tiene un trámite especial es de mínima cuantía, verbal sumario. Voy a poner un ejemplo. Vamos a demandar el incumplimiento de un contrato de compra-venta, la resolución de un contrato de compra-venta de un inmueble. Y vamos a decir que ese inmueble cuesta 350 millones de pesos. Por no tener un trámite especial, voy a encajarlo en el declarativo y por la cuantía va a ser verbal, porque es de mayor cuantía, supera los 150 salarios. Segundo caso hipotético. Una persona va a demandar el incumplimiento de un contrato de compra-venta de un inmueble, digamos que es un terreno, y el terreno es un pequeño lote que no cuesta más de 20 millones de pesos. Ese pequeño lote cuesta 20 millones de pesos, en el mismo caso, lo que está cambiando es la cuantía. Por ser de mínima, se convierte en verbal sumario. Y la diferencia entre esos dos procesos es que los términos se reducen a la mitad. Si en este tenemos 20 días para contestar la demanda, en este van a ser 10. En este existen 2 audiencias y en este va a haber una concentrada. ¿Cuáles son los declarativos especiales? Ya los mencionamos, pero ¿por qué son especiales? Porque en este momento no se va a explicar uno por uno, sería muy chévere hablar de cada uno de ellos, pero no es el momento de explicar cada uno de ellos, sino decir por qué son de carácter especial. Hombre, a juicio mío, a criterio mío, perdón, yo pienso que son de carácter especial porque coinciden en ciertas cosas, son unos procesos como sui generis, porque, por ejemplo, el divisorio o el de deslinde, se acude a la diligencia de deslinde. Una vez llegaron a la diligencia de deslinde, el juez fija los linderos después de existir las ayudas del perito, topográficas, testigos, colindantes, etc. Y si el juez fija la línea divisoria y no hay oposición, queda en firme y se acaba el proceso. Pero en el evento que alguien se oponga, tiene que presentar su demanda de oposición y el proceso da un giro y se va a las audiencias que tiene el declarativo y el verbal. Lo mismo pasa con el monitorio. Si yo llamo al supuesto deudor, al que está debiendo, que no ha cumplido la obligación, y esta persona se opone a ese llamado o dice que no es cierto o parcialmente se opone, el proceso da un giro y se vuelve en verbal sumario. Son especiales y cada uno tiene una connotación muy especial. Asimismo, el desproporción tiene una connotación especial, el divisorio. Son especiales, solo son estas 4. Bien. Cuando acudo al proceso ejecutivo, dijimos cuando el derecho es cierto, se parte de un derecho cierto, una presunción, y voy a que un juez lo ejecute. Acudo a un ejecutivo según el 422 del Código General cuando se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles. Y generalmente cuando existe un título ejecutivo, hagamos una claridad al respecto. Un título ejecutivo. Ejemplos de títulos ejecutivos, los títulos valores. Letra, cheque, pagaré, factura, etc. Bono de prenda, certificado de depósito, son títulos valores. Otro ejemplo, un título ejecutivo, un acta de conciliación, un acta de transacción, una providencia judicial, son títulos ejecutivos. Y aquí viene algo que se les ha explicado a algunos alumnos. Todo título valor es título ejecutivo porque presta mérito ejecutivo, pero no todos los títulos ejecutivos son títulos valores, porque hay mucha gente que confunde a los títulos valores o a los títulos ejecutivos entre sí. Pero aquí se hace claridad que un título valor sí es título ejecutivo, pero no todos los títulos ejecutivos son títulos valores. ¿Hago esa claridad? Perfecto. Dijimos que acudíamos al proceso de jurisdicción voluntaria para saber cuánto nos corresponde y el legislador también dispuso de 4 procesos. Primer proceso que encaja aquí es el proceso sucesoral, el de sucesión.
Segundo, la liquidación de sociedades conyugal por causa diferente a la muerte. No me alcanza el espacio, estamos improvisando, repito. Pero la liquidación de la sociedad conyugal por causa diferente a la muerte. Porque si la causa fuera la muerte, pues me voy a la sucesión. Liquidación de sociedades, pero no conyugales. Sociedades comerciales, civiles. Es otro tipo de sociedad. También me voy a liquidar. Y el cuarto, también es el hijo del Código General del Proceso, también es el hijo menor, igual que el monitor, es un nuevo proceso que salió con el Código General, que se llama insolvencia de persona natural no comerciante. En estos 4 procesos yo voy a liquidar. Ya dijimos que el proceso de jurisdicción voluntaria son los contemplados en el artículo 513 del Código General del Proceso. Y voy a poner ejemplos. Muerte presunta, para que declare una persona muerte presunta. Para que declaren la interdicción de una persona con discapacidad mental, que ahora ya cambia con la nueva ley, el término. Adopción, entre otros. No hay versos, pero tengo que acudir a un juez para que haga esa declaratoria. Siendo así, con esta breve explicación y con este pequeño tablero, yo voy a poner dos ejemplos. Si a ustedes se les ofrece y dicen, mire, abogado o estudiante de consultorio jurídico, tengo un proceso y si quiero que me declare la pertenencia, o bueno, ellos no van a decirle así, le van a decir, quiero volverme dueño de ese terreno que lo tengo hace más de 12 años y estoy viviendo en él y no sé quién es el dueño, o bueno, el señor es el dueño y no sé, nunca ha regresado, yo quiero volver dueño. La gente llega con sus términos. ¿Usted qué le va a decir? Y usted tendrá que primero saber cuál es el proceso escogido de estas 4 grandes columnas. ¿Cuál es la cuantía? Vamos a poner un ejemplo. Ese terreno vale 70 millones de pesos, o el inmueble en el que yo quiero que me declaren que soy dueño, quiero volverme dueño. Estamos hablando de un proceso declarativo de pertenencia, el artículo 374 del Código General del Proceso. Si yo me quiero volver dueño de ese predio, yo voy a decir, hombre, vamos al ejercicio. ¿Aquí hay un versus? Sí, a alguien voy a demandar. Conózcalo o no, pero va a haber una contraparte, un versus. A alguien demanda. Entonces no encaja aquí. Es un proceso liquidatorio y hacemos el ejercicio. ¿Es sucesoral? No. ¿Liquidación de sociedad conyugal? No. ¿Liquidación de otro tipo de sociedad? No. ¿Insolvencia de persona natural comerciante? No. No encajó ni aquí ni aquí. Sigamos. ¿Se trata de un proceso ejecutivo? ¿De algún título ejecutivo de una obligación clara, expresa y exigible? Tampoco. Definitivamente encajó en los declarativos, pero es un declarativo especial. Expropiación de divisorio o monitorio, no. Entonces tenemos que es un declarativo, puede ser verbal o verbal sumario. Verbal o verbal sumario, la diferencia va a estar en la cuantía. Este caso que les coloco es de menor cuantía, por lo tanto va a ser un proceso verbal. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Una persona le prestó un dinero a otra persona y no hay título valor de por medio por la amistad profunda que tenían. Y le dijo, préstame 10 millones de pesos. Le prestó los 10 millones de pesos, pero por la amistad profunda que tenían, él confió y no le firmó ningún título valor. Al cabo de un tiempo, a la semana o 2 semanas que le pudo haber dado de plazo, no le pagan. Ahora el deudor se vuelve más bravo, porque uno le va a cobrar, se vuelve más bravo, ahora perdió la amistad. Y este señor que le prestó a su amigo de buena fe, sin título valor de por medio, va a ir a cobrar ese dinero. E encajémoslo. Aquí hay versus, o sea que no es de jurisdicción voluntaria. Liquidatorio no encaja en ninguno de los 4. Ejecutivo será. No, porque no hay un título de valor que respalde, ni un título ejecutivo que respalde la ejecución. Definitivamente es un declarativo, porque repito, según el 368 decíamos que se acude al proceso cuando no encaje en ningún tipo de proceso por materia residual. Pero no es verbal ni verbal sumario. Es un declarativo de carácter especial, es el proceso monitorio. El derecho es incierto y voy a que un juez lo declare, pero no es declarativo general, ninguno de estos dos, es un declarativo especial, y es aquí, el proceso monitorio. Y así sucesivamente podríamos poner miles de ejemplos más
que este cuadro, estas 4 grandes columnas, si yo las entiendo de esta manera, me va a servir mucho para que el día que se me presente un determinado caso, saber por lo menos escoger el camino a seguir. Otra cosa diferente es ya ver las etapas de cada uno de esos procesos, que es otro tema que se podría trabajar más adelante. Muchísimas gracias, espero que haya quedado muy claro. Un abrazo para todos.